está ya. La aguanta. Sobres. Aquí estamos. Mira. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Noche Paranormal. Vamos a esperar unos segunditos a que se empiecen a conectar para comenzar con el episodio número 12 titulado D.B. Cooper y otros personajes misteriosos. Te has pasado como Bien. por 2 segundos. Como por 2 minutos más o menos. Dos minutos y comenzamos, ¿no? Bueno, amigos, queremos aprovechar para mencionarles que a partir de la próxima semana, todos los sábados de 4 a 5, el programa va a ser transmitido a través de Saber Sin Fin, por todas sus plataformas, obviamente por esta página, por nuestro canal de YouTube, pero bueno, esperamos seguirles llevando todos este tipo de historias misteriosas y bueno, sobre todo que nos han respondido muy bien. Muchas gracias por el apoyo y esperamos contar con su apoyo, ¿no? En esta nueva etapa del programa. Esta nueva etapa que mencionas es gracias a todos ustedes por hecho a hacer todo esto realidad. Y la verdad, vamos a seguir con historias increíbles y bueno, muy contentos por esta nueva etapa. Claro, gracias. Queremos agradecer, por cierto, a el doctor Abel Flores Claro, y también a David Flores, sí, sí, que, sí. perdón, el doctor Abel Rojas y a David Flores, que sin ellos no hubiese sido posible nuestra incorporación a Saber Sin Fin. Muchas gracias si nos están viendo, a todos ellos. Y pues obviamente gracias a todos ustedes, ¿no? Que han apoyado este proyecto desde el principio. Que sin ellos pues, realmente nosotros no seríamos nada, ¿no? Realmente, ¿no? Pues muchas gracias Muchas a gracias. todos por su apoyo. Y bueno, ¿te parece si comenzamos el día, Adelante. la noche de hoy? Es un formato un poco diferente el día de hoy. Estamos haciéndolo a través de Facebook Live. Aquí abajo están apareciendo nuestros números de contacto. Si gustan mandar sus WhatsApp, sus mensajes, sus saludos, todo lo vamos a estar Claro, claro, leyendo sí. ahorita en tiempo real. Recuerden que estamos desde Puebla Capital, son las 8:36 aproximadamente. Y pues bueno, vamos a comenzar la noche paranormal, el episodio 12, que es titulado D.B. Cooper y otros personajes misteriosos. Una fría tarde de noviembre de 1975, un misterioso hombre, tranquilo, calculador e implacable, llevaría a cabo uno de los atracos aéreos más increíbles e inverosímiles de toda la historia. 40 pasajeros estuvieron secuestrados en un vuelo durante varios minutos y nunca lo supieron. Esta es la historia de D.B. Cooper y otros personajes misteriosos. Esperemos que les guste. Se hizo con mucho cariño para todos ustedes y créanme que son temas bastante interesantes. Se van a quedar con el ojo cuadrado cuando conozcan toda lo que pudimos investigar para ustedes. Entonces, pues bueno, aquí les van. Comenzamos. ¿Te parece, Armando? Adelante. La tarde del 24 de noviembre de 1971, en el aeropuerto de Portland, Oregon, un misterioso hombre de mediana edad, gafas de sol, traje impecable, camisa blanca y corbata negra, identificado como D.B. Cooper, abordó un avión Boeing de 36 pasajeros y 4 tripulantes, con destino a Seattle. Para ese momento, ninguno de los pasajeros sabía que iban a convertirse en parte de la historia del atraco aéreo más famoso e increíble de la historia. O un secuestro aéreo, ¿no? Es un secuestro aéreo y nadie se enteró. Pero vamos a ver por qué nadie se enteró. El abordaje transcurrió sin ningún problema. Y tras los protocolos normales de las aerolíneas, el avión Boeing 727 con matrícula FAN467US de la empresa Northwest Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Portland con rumbo a Seattle, Washington.
Era un viaje de aproximadamente 50 minutos, rutinario totalmente. Los primeros minutos de vuelo transcurrieron absolutamente normales. D.B. Cooper se encontraba sentado en su lugar de forma apacible y manteniendo un bajo perfil. Tras unos minutos más, decidió llamar a la azafata, que se llamaba Florence Schaffer. Tenía 23 años y por lo que se sabe era bien parecida. La llamó y le pidió un whisky con soda. Una vez que la azafata entregó la bebida solicitada a Cooper, aprovechó para introducirle una pequeña nota en el saco del uniforme. La azafata prefirió omitir el acontecimiento, ya que pensó que podría tratarse de alguna proposición sexual. Y Muy contrario, decorosa, ¿no? exactamente. Sí. Y contrario a lo que todos pensamos, para ellos es algo muy habitual, ¿no? Tras unos minutos más, Cooper decidió nuevamente llamar a la azafata, porque obviamente no le hizo caso cuando Sí, le sí, introdujo claro, claro, claro. el mensaje, ¿no? Le pidió que leyera la nota. En ella Cooper escribió que tenía una bomba de fabricación casera y le pedía a la azafata que se sentara tranquilamente junto a él para explicarle, o más bien para darle una serie de exigencias, ¿no? Una Sí, lista con sí. sus exigencias a cambio de que él no hiciese estallar el artefacto. O peticiones, ¿no? Sí, sí, la Sí, invitó a sí, sentarse, primero para que le enseñara la bomba, y luego le dijo, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Para que no sí. estalle la bomba. Pero siempre tranquilo, o sea, no levantaba la voz, no, o sea, siempre se encontraba bien, ¿no? Cooper le mostró a la azafata Schaffer un maletín con una serie de cables conectados a lo que parecía ser una carga de dinamita. Entonces le dijo, dejaré que aterricen con vida en Seattle. O sea, vamos, no tenía otra intención, ¿no? Perdón. No tenía otra intención, entonces le dijo, dejaré que ustedes aterricen en Seattle sin ningún problema, si a cambio me entregan $200,000 en billetes de 20, obviamente de $20. Dos paracaídas de espalda y dos de emergencia. Y posteriormente reemprendemos el vuelo hacia donde yo les diga. Acto seguido, la azafata le dijo que siguiera manteniendo la calma, que no le dijera nada a nadie y que llevara el mensaje a la cabina de los pilotos, quienes de inmediato, obviamente, Sí, y claro. alarmados por lo que estaba pasando, informaron a las autoridades en tierra que el avión había sido secuestrado e hicieron llegar las exigencias de Cooper. El avión continuó con su trayectoria normal. Nadie se enteró de nada, no hubo revuelo. Los pilotos, pese a que estaban un poco pues asustados por lo que estaba ocurriendo, decidieron pues no informar nada a la tripulación, ¿no? Y continuó su trayectoria normal. Y arribó al aeropuerto de Seattle. Habíamos dicho que era un viaje de 50 Sí, minutos, claro. relativamente corto, sin ningún contratiempo. Mientras tanto, Cooper seguía en su asiento, del cual no se levantó ni un solo minuto del viaje. Aparte de que no se levantó en ningún solo minuto del viaje, recordemos que llevaba unas Sus gafas gafas. negras. No se las quitó para nada. Y aparte la tranquilidad que siempre, siempre Sí, mostró, sí, ¿no? no, nunca, Como un vamos, pasajero cualquiera. siempre mantuvo su perfil bajo, ¿no? O sea, Sí. nunca levantó la voz, nada, o sea, no llamaba la atención, ¿no? Simplemente llamaba a la azafata como para pedir sus cosas Sí, habituales, sí, ¿no? todo normal, ¿no? Nadie sospechaba nada. Obviamente en la pista, recordemos que ya habían llegado a Seattle, ya se encontraba montado todo el operativo policíaco para emprender a Cooper. Una vez en posición de aterrizaje, Cooper le pidió a otra azafata, esta vez de nombre Tina Mucklow, que es quien, bueno, va a ser más importante después, que le dijera al piloto que no debía aterrizar hasta que tuvieran listas todas sus exigencias. Una vez hizo esto, los pilotos informaron a los pasajeros que debían permanecer en su asiento hasta que se les otorgara permiso de aterrizaje en alguna pista. Es decir, aunque ya habían llegado, tuvieron que darle varias vueltas al aeropuerto en Sí, lo que en lo que cumplían las cumplían, exigencias, sí, ¿no? ¿no? Es lo que tenían todo listo, ¿no? Para Sí. entregarle dinero a Cooper. Esto obviamente pues llevaría algunos minutos, a lo cual muchos pasajeros expresaron su molestia, pues nadie sospechaba que en realidad se encontraban en un vuelo secuestrado. Finalmente el FBI recabó los $200,000 que exigía Cooper en billetes de 20, a los cuales fotografió uno por uno para registrar los números de serie de cada billete y así poder rastrearlos Sí, posteriormente claro. pues de forma más sencilla, ¿no? De hecho, las fotos las enviaban así a la Interpol o a otras agencias Sí, para que tuvieran sí, claro, registrados los claro, números, claro. ¿no? Tenerlo registrado. Tener un registro, tener una especie de localizador. Uh -huh.
Sí, claro. Sí, en el momento que se empezaron a gastar esos billetes ya pueden identificar pues más o menos dónde estaban, ¿no? Exactamente. Entonces le dijo, perdón, a las 5:24 de la tarde, finalmente la torre de control informó a los pilotos que todo se encontraba listo para que aterrizaran. Es decir, que ya todo estaba, bueno, las exigencias estaban cumplidas y estaban listas para entregárselas a Cooper. Finalmente, un empleado de la aerolínea se acercó al avión para hacer entrega a la azafata, es decir, Cooper mandó a la azafata, Tina Mucklow, del botín de Cooper. Se lo entregaron todo junto y pocos minutos después, obviamente la azafata se acercó y le informó que ya tenían todo en la cabina del piloto. Cooper permitió a los pilotos que dejaran bajar a todos los tripulantes. Ok. O sea, todos los pasajeros se bajaron en ese momento, excepto a los pilotos, que eran dos, obviamente, la azafata Mucklow, que era quien le había entregado todo el dinero, y dos ingenieros de vuelo más. Una vez hecho esto, Cooper ordenó a los pilotos que pidieran de inmediato el reabastecimiento del combustible del avión. Y así lo hicieron. 15 minutos más tarde, Cooper ordenó a los pilotos que despegaran nuevamente y no les dijo a dónde iban a ir. Ya hasta que había despegado el avión, les dijo, ok, ahora vamos a tomar rumbo a México DF. Ok. Esta vez no estarían solos. Obviamente ya el FBI estaba Sí, alertado y sí. también la Armada de Estados Unidos, ¿no? Entonces enviaron 3 cazas y una pequeña flotilla de helicópteros militares para que fueran siguiendo el vuelo de alguna forma, ¿no? Digamos que de algún modo cumplieron la exigencia de Cooper, Ujú. digámoslo como para darle el hueso Ajá. al chico y en cualquier momento lo aprendemos, Sí, ¿no? sí, de hecho fue esa la intención. Sí, claro. Continúa. Bueno, tras varios minutos de trayecto, obviamente ya les dijo, despegaron los cazas los iban siguiendo y esto lo sabía perfectamente Cooper. O sea, Cooper, ahorita, vamos a ver más adelante cómo lo tenía cronometrado perfectamente y sabía exactamente dónde estaba. Esto es lo increíble aparte del atraco en sí, y la forma y la pulcritud en que lo tenía ya pensado, Digamos ¿no? que la primera fase fue completada Sí, acorde, lo planificó, ¿no? sí, sí, todo el plan estaba saliendo perfectamente. Ok, Tras varios minutos de trayecto en dirección a México DF, porque, bueno, recordemos que les dijo que iban a México DF, Cooper ingresó nuevamente a la cabina para entregarle nuevas instrucciones al capitán del vuelo, de nombre William Scott. Le ordenó que volaran con las aletas del avión bajadas a un 15%. Con el tren de aterrizaje afuera, o sea, abajo, a una velocidad de 320 kilómetros por hora, que eso es la velocidad mínima de este tipo de aviones, como si emprendieran un descenso. sí, y una altitud no mayor a 3.000 metros. Como dato curioso, la altura normal para un avión de estas características era de 7.600 metros como mínimo. La mitad. Estaban bajando muchísimo, ¿no? Sí. De hecho, cuentan los pilotos que se empezaron a prender los testigos como advertencia, ¿no? Como si, bien lo decías, como si estuviese en picada el Ujú. avión, ¿no? Pero bueno, obviamente Cooper sabía todo esto. También ordenó que mantuvieran la puerta trasera del avión abierta todo el trayecto. Esta puerta, bueno, de hecho en los documentos van a encontrar que dice la puerta trasera, pero no es la puerta de emergencia, se refiere a la puerta de abajo de los aviones, por donde suben todo el Ah, ok, equipaje. ok, ok. Esa es la puerta que Mm, obviamente les pidió que mantuvieran abierta y que por cierto funcionaba por gravedad. Entonces, aunque la abrieron, siempre se iba como jugando, ¿no? de ahí quizás la altura en la que estaban volando. Sí, Precisamente calculó perfectamente sí. la altura, la distancia y la velocidad. De hecho, también ordenó que mantuvieran, aparte de la puerta trasera, les ordenó que mantuvieran la cabina de los pilotos despresurizada. Esto Ok. evitaría una reacción violenta por el cambio de presión en las alturas, Sí. obviamente dejando entrever sus intenciones de saltar en paracaídas. Evidentemente, estas instrucciones buscaban una cosa, bueno, más bien dos. La primera, mantener ocupados a los pilotos, porque eran unas condiciones de vuelo Sí, claro. sumamente difíciles, no era un vuelo de Sí, rutina. realmente ponernos a trabajar, lo que es, Sí, ¿no? realmente mantenerlos ocupados para que no pudieran hacer otra cosa. Y la segunda era reducir la velocidad lo más posible. Es mantenerse en vuelo, pero reducir la velocidad lo más posible. Y yo agregaría otra más. Recordemos que los cazas van siguiendo el avión en este A una. punto. Sí, Pero exactamente. al mantenerse a 3.000 metros,
de altura. De hecho, ellos no tendrían que pedir permiso para volar a esas altitudes porque son rutas comerciales. Entonces no era como tan fácil que los cazas Sí, sí, estuvieran sí. pegados al avión. Aparte Tenían, por la velocidad ujú. que manejan también ese Sí, tipo exactamente. de aeronaves. Era difícil seguirlos. Sí, claro. Y tenían que mantener un perfil, bueno, tenían que seguirle, de hecho, el avión, el Boeing, los cazas tenían que ir más arriba, mucho más arriba. Entonces era muy difícil, ¿no? Sí. Siempre lo tenían que estar viendo hacia abajo. Esto, de hecho, vamos a ver por qué después es importante. Bueno, entonces Cooper, después de decirle todas estas instrucciones al piloto, que por cierto se llamaba William Scott, tomó de la camisa del piloto, o sea, ya se iba de la cabina, entonces recordó algo y tomó de la camisa del piloto la nota original que le había enviado con la azafata, con su lista de exigencias, Ujú. porque la había escrito como en su puño y letra. Tomó el papel, salió de la cabina y regresó a su asiento junto a la azafata Mucklow. Mucklow, la azafata siempre estuvo todo el tiempo con él. O sea, no se levantaba, no hacía nada. Siempre estaba ahí pegado. Era una forma como de mantener a un rey más cercano, ¿no? Ujú, Digamos. sí, sí, sí. De que no quisieran intentar, pues alguna otra cosa, ¿no? Que es difícil pensarlo, pero O digamos el intermediario, ¿no? También. sí, también podría ser, ¿no? Minutos más tarde, cuando se encontraban volando hacia México, el piloto informó a Cooper, que por cierto estaba ya preocupado el piloto, que de seguir volando bajo estas condiciones, el combustible no les alcanzaría para llegar a México. Y ante lo cual, Cooper tranquilamente respondió que debían realizar una parada en Reno, Nevada, para recargar el tanque de combustible. Obviamente, como decíamos hace rato, Cooper había calculado a la perfección cada movimiento del vuelo. Él sabía que no les iba que volando sobre esas condiciones no iban a llegar nunca a México, Sí, ¿no? sí, Su sí. plan en realidad era llegar a Era Nevada. un Bueno, despiste, ajá, ¿no? O sí, sí, sea, sí, realmente él sabía perfectamente que no iban a sí, llegar claro. y que en algún momento tenían que cargar de combustible, ¿no? Y le ordenó al piloto que, bueno, entonces giraran el avión para enfilar hacia, digamos, El Reno, lugar Nevada, ¿no? más cercano Sí, para cargar, ¿no? exactamente. Bueno, mientras el vuelo, bueno, y siguieron, ¿no? O sea, una vez que le ordenó esto, pues siguieron. Obviamente ya sospechaban los pilotos que esto había sido plan de Cooper, ¿no? Después Cooper regresó a su asiento. Bueno, más bien después de decirles esto, Cooper le ordenó a la azafata, que recordemos que siempre había estado junto a él, que volviera a la cabina de los pilotos y que cerrara la puerta perfectamente. Esto mientras ataba una extraña bolsa que llevaba con él, que es, bueno, yo investigué, era más parecido como a una mochila, pero digamos que no era una mochila dura, ¿no? Es como estos morrales que conocemos en Ujú, México, así era de ese tipo y la estaba amarrando. Y adentro obviamente había metido el dinero, ¿no? ok. Todos los fajos de billetes los había metido en esta Ok, bolsa y los ok, estaba amarrando. De hecho, cortó, recordemos que había pedido 4 paracaídas, ok. cortó las cuerdas de uno de los paracaídas para atarse mejor el El dinero. contenido, ¿no? Sí, pero como estaba haciendo esto, por eso le pidió a la azafata que mejor se fuera, para que no diera después más detalles, ¿no? Ok, ok. Mientras el vuelo se acercaba al aeropuerto de Reno, en Nevada, la noche comenzaba a caer y las condiciones climáticas eran de lluvia intensa. Para ese momento ya llevaban cerca de 2 horas de vuelo. Por cierto, como eran condiciones climáticas de lluvia intensa y además era de noche, no era nada favorable para un salto en paracaídas. Incluso hasta no óptimas para seguir un vuelo. No, no, o sea, ya de por sí era difícil y luego Sí, saltar en paracaídas, o sea, por eso sí, sí, sí. era muy, muy complicado. Cooper se encontraba totalmente solo en la parte trasera del avión y en algún momento decidió abrir uno de los accesos de emergencia para bajar hasta la puerta trasera del avión, que se había mantenido abierta todo el trayecto, recordando, ¿no? Obviamente la parte donde van los pasajeros es diferente a la parte donde va el equipaje. Sí, el sobrecargo. Ajá. Cuando Cooper abrió la puerta de emergencia, que en realidad son puertas hacia, bueno, que están al ras de suelo, la abrió para bajar. Y en ese momento se encendió un testigo. Entonces supieron que Cooper quería bajar Quería hasta esa bajar. parte, ¿no? Ujú. Cuando hizo esto, el piloto obviamente se dio cuenta porque estaba parpadeando el testigo en Su los tablero. mandos de la aeronave y le dijo a Cooper si le podía ayudar en algo. Y Cooper respondió que no había nada que podía hacer por él.
y esa fue la última vez que se supo algo de aquel misterioso sujeto. Fíjate. Una vez la aeronave aterrizó en Reno, Nevada, obviamente porque pasó esto y ya no se volvieron a comunicar con él, ¿no? Pero como ellos estaban encerrados en la cabina, no sabían realmente qué estaba pasando, si él seguía dentro de la aeronave o ya había saltado o qué estaba pasando. Y no dijeron nada, obviamente pues tenían miedo, ¿no? Si abrían la puerta probablemente haría estallar la bomba. Pero bueno, aterrizaron en Reno, Nevada, y tras varios intentos de comunicarse con Cooper, finalmente, y con mucho temor, decidieron abrir la puerta recordemos, de la cabina, ¿no? La abrieron y pues descubrieron que ya no había nadie, que ya no había nada, que no estaba el dinero, obviamente, que no estaba Cooper, y solo estaba una parte de los paracaídas que recordemos que había cortado para Para atarse el amarrar dinero. su... Es lo único que encontraron, no había notas, no había ropa, no había nada, no estaban las gafas, no había nada, solo estaban esas cuerdas y bueno, obviamente ellos dedujeron que en algún momento había saltado del avión, Sí, ¿no? claro. Que de por sí, pues ya recordando que era una situación pues impensable, de hecho, por eso el FBI no creía que fuera a saltar desde esa altura, ¿no? O sea, por eso le dieron las paracaídas, porque nunca sospecharon que realmente pues, Fuera a fuera a cometer hacer, cierta sí, acción, ¿no? ¿no? Era hasta cierto punto de suicida. Pero bueno, aquí es interesante porque él conoce los términos de la aeronave, Sí. conoce todos los puntos, digamos, los puntos clave Ujú. de lo que es el avión. Sí, Conoce la altitud, así conoce el es. punto de precipitación a cuál puede llegar este avión, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. realmente estamos hablando de una persona que lo planeó, no sé cuánto Sí, tiempo lo planeó, pero realmente todo le salió acorde. sí, y tenía sobre todo conocimientos aeronáuticos, ¿no? Y Y de paracaidismo, porque él sabía perfectamente que a lo mejor a 7000 metros, pues era imposible que fuera a respirar a lo mejor, ¿no? ahora, también los cálculos que tuvo fueron bastante, pues, bastante buenos, ¿no? Porque el hecho de tomar una ruta para Ciudad de México y de un punto, en el punto exacto en el cual desvía La a la aeronave. aeronave para volver a cargar combustible. O Sí. sea, no sé cómo se mide en sí las distancias o en este caso lo que es la aeronave. ¿Cómo se miden? Millas. Son millas, ok. No sé en qué milla determina, Ujú. en qué milla exacta determina que el avión tiene que cambiar de giro. Sí, O pero sea, obviamente lo tenía súper sí, planeado. claro, en primera debe tener un conocimiento, Extraordinario. Sí, 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 de aeronáutica, o sea, claro, claro. sabía la ruta seguramente todo el secuestro lo tuvo en su cabeza N veces y lo repitió muchísimas veces, ¿no? Porque hasta inclusive podríamos decir que lo tenía cronometrado, ¿no? Sí, 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 claro. sí. Y todo le salió a pie de letra, ¿no? Que es lo más Exactamente. impresionante. Sí, de hecho, casi inmediatamente después de que el avión tocara tierra, el FBI se puso en marcha para tratar de recabar todos los datos posibles del secuestrador. Se interrogó a cada miembro de la tripulación, a los pasajeros y trabajadores del aeropuerto. Sin embargo, gracias al bajo perfil que mantuvo Cooper todo el tiempo, además de que llevaba las gafas oscuras, esto es súper importante, que cubrían gran parte del rostro, eran las gafas muy grandes, y que no se quitó para nada en ningún momento del vuelo, fue imposible elaborar un retrato hablado preciso, porque obviamente no sabían cómo era su nariz, Ah, ¿no? sí. Entonces, y le tapaba los ojos, no sabían si tenía los ojos De color azules o... o, Sí, sí, ajá, claro. café. No, no, eso no lo supo. Entonces, bueno, era imposible prácticamente hacer un retrato hablado correcto, ¿no? Preciso, como lo comentas acá. Ahora, un punto importante también es el hecho de que va con los pilotos y de alguna manera quita la nota, Ujú. incluso para de alguna Sí, manera quitar para que no rastrearan sus su huellas. escritura. Sí, sus O sus huellas. Ajá, huellas. no, sí, de hecho también tienes mucha razón. Eso no lo había pensado. Además de que hubo muchas inconsistencias, bueno, comentando lo del retrato hablado y todo esto, y todos daban una descripción diferente a como habían dado, a como habían visto a Cooper, porque recordemos que no era una persona que llamó la atención desde un principio. Entonces, Sí, unos decían, pues mide como 1,70, otros decían 1,80, sí, así, ¿no? es un retrato hablado de alguien que No, nunca no, mostró, digámoslo así, inconsistencia sí, en un vuelo comercial, ¿no? nah, O sea, claro, fue una persona cualquiera, ¿no? O sea, sí, si yo vi a una mujer, una chica guapa, pues
estaba Ujú. guapa, ¿no? Pero Sí, igual y no me acuerdo cómo era pero a lo mejor te realmente. acordarías de su vestido rojo, ¿no? A lo mejor yo, Alguna pero peculiaridad, pero en tu siempre con caso un, no. sí, un perfil muy bajo. Sí, no, 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 Claro, no, no no. gritó a la A lo azafata, mejor y ¿no? sí lo llegué a ver, pero pues no lo recuerdo. Nada más vi Mm. una persona de gafas. Yo recuerdo esto y aquello, ¿no? De Y hecho, de ahí se arman las inconsistencias, ¿no? sí, de hecho el whisky con soda lo pidió porque era regularmente lo que estaban pidiendo todos los demás. Fíjate, o sea, Entonces, no, como no, que no fue era como que algo algo, normal, no era algo como que, entonces pide claro. otra bebida, ¿no? No, Sí. no. Pese a todo esto, el FBI logró tener acceso a la caja negra del vuelo del avión, que afortunadamente registraba todos los movimientos. Y creo que de hecho lo sigue haciendo. Cuando una aeronave se estrella es lo primero que recuperan, porque ahí está guardado todos los datos que ocurrieron, además de que se guarda el sonido, ¿no? Sí. Hay micrófonos obviamente en los aviones y se guarda todo eso. Bueno, la recuperaron y se dieron cuenta que se registró un ligero cambio de altitud durante el vuelo a Nevada. Es decir, en el momento que les dijo que se desviaran hasta Reno, Nevada, calcularon ese trayecto en la caja negra y empezaron a analizar, ¿no? Cuál era el comportamiento del Ujú. avión. Gracias a esto, pudieron encontrar que había una pérdida de 73 kilogramos de peso que correspondía a un cambio de altitud en el avión. Es decir, bueno, se dieron cuenta que de momento el avión subió un poco más Ujú. y cuando hicieron los cálculos descubrieron que se trataba de una pérdida de peso de 73 kilos. O sea, probablemente ahí en ese punto había saltado Cooper, ¿no? Pero pues no era un dato preciso, ¿no? Certero. Sí, claro. Podría ser también, se pudo haber o se pudo deber a la pérdida de combustible. Recordamos que el combustible también También. pesa, ¿no? Entonces no era así como un dato súper exacto. Pero bueno, entonces el FBI pudo determinar que Cooper se había lanzado en paracaídas en una zona, bueno, la zona donde se lanzó era montañosa e inhóspita, de aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados, en donde las probabilidades de supervivencia de una persona sin preparación y sin el equipo adecuado de supervivencia eran casi nulas. Esto sin considerar el pésimo clima y la caída de la noche. Además de que había, bueno, obviamente el FBI dijo que había muchos animales salvajes y carroñeros en esa zona. Entonces, pues obviamente dijeron, se mató. No obstante, el FBI, a pesar de que dijo que pues, probablemente había muerto, nunca pudo hallar ni una sola pista del paradero de Cooper. Y debido a la gran extensión de la búsqueda, aquella tarea era como buscar una aguja en miles de pajares, no en un pajar, en miles de pajares. Algo simplemente imposible. Además, ninguno de los billetes que había entregado a Cooper, recordemos que tenían las fotos, se había puesto en circulación. Y siguieron, realmente el FBI sí realizó una búsqueda intensa. Pero tras 4 años, el FBI dio por cerrado el caso y dijo, ok, ya, se mató. De hecho, esa es la conclusión. Sí, la, Que la conclusión oficial, ¿no? Que murió y el dinero quedó sí, se perdió. sepultado. Ajá, sí. Pero, pues bueno, ¿y por qué dieron por finalizado el caso hasta 4 años después? Porque el delito ya había prescrito. Sí. Entonces, digamos que aunque apareciera Cooper y se empezara a gastar el dinero, pues ya no podían acusarlo de ese delito. Es algo raro, pero recordemos, ahora, hoy en día, pues obviamente está súper controlado todo lo que respecta a la aviación, ¿no? Sí, 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 Este, está. cuando viajan, cómo viajan los pasaportes, el registro, este, tienen muchos controles implementados. En esa época, estamos hablando del 71, no habían, por eso eran muy comunes los secuestros de los aviones, porque no habían tantos controles, era como subirte a un autobús. De hecho, Cooper lo que se dice es que obviamente llegó y pagó el ticket con monedas, ¿no? Entonces, Ujú. pues no había ni siquiera una tarjeta de crédito o algo para Algo rastrearlo. para resolverlo, No había exactamente. un cheque, nada, o Sí, sea, sí, sí. él obviamente lo había calculado bien y no había forma de rastrearlo. Así es. Pero bueno, aún así, de todas maneras, para despistarte del FBI también Ujú, es muy complejo. ujú. Sí, claro. Pero bueno, recordemos que para el FBI, de hecho, pues el salto era imposible, entonces dijo que se había matado y todos obviamente empezaron a pedirle pruebas de que se había matado, ¿no? Sí, pero y el FBI al no mostrarlas, Sí, da por sí, concluso el sí, caso. sí, sí, eso es lo más raro, ¿no? Sí, Bueno, pues según el FBI, en alguna remota posibilidad de que Cooper hubiese sobrevivido a la caída, podía, pues ya podía gastar el dinero sin problema.
solo tenía que pagar una parte correspondiente de impuestos, que es como el ISR aquí en Sí, México, claro. ¿no? Entonces, pues igual lo podía gastar, por eso dijeron, bueno, pues ya no tiene caso que lo estemos buscando, ya ha pasado mucho tiempo. Así la hazaña de Cooper se volvió legendaria para el imaginario estadounidense. Se imprimieron playeras, se grafitearon las calles y se hicieron canciones para homenajear a un individuo que se había burlado del sistema judicial estadounidense. Pero aquí no termina todo. 9 años después, un niño que se encontraba de día de campo con su familia, por cierto, cerca de un río en Columbia, Washington, encontró cerca de $6,000 en billetes de 20. Yo me los hubiera gastado, pero bueno, él los encontró y le dijo a su papá. El papá, obviamente, ya había, todo el mundo sabía de D.B. Cooper, ¿no? Sí. Y de los billetes de 20, todo eso. Entonces el papá decidió reportar lo sucedido al FBI, quienes confirmaron que en efecto los billetes, los checaron, eran parte del rescate que se había entregado a Cooper. Y otra vez se reabrió la investigación por unos meses, pero no pudieron encontrar ningún indicio, ni encontraron otros billetes. De hecho, hubo buzos en los ríos, en el río donde encontraron los billetes, y removieron así como que el fondo del río y todo esto, y no encontraron nada, ni un billete más, o sea, no había nada, nada. Se estima que el FBI llegó a tener una lista con cerca de 1,000 sospechosos, pero ninguno de ellos encajaba al 100% con la persona que el FBI creía estar buscando. Ujú. Y esto, obviamente, porque en realidad el FBI no sabía nada de David Cooper. Estaban buscando una persona que no sabían quién era. Sí. Entonces, obviamente pasaba eso. En 2011, una mujer de nombre María Cooper apareció en los medios para declarar que ella conocía la identidad del famoso secuestrador. Y esto salió en todos los medios. Lo pueden checar en YouTube, de hecho. Y que se trataba nada más y nada menos que de su tío, quien había muerto en 1999. Según María, cuando ella tenía alrededor de 8 años, se encontraba en casa de su abuela con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias. Recordemos que este vuelo se hizo un día antes, bueno, más bien no, sí, un día antes del Día de Acción de Gracias. Entonces, obviamente, por eso los pasajeros estaban molestos, porque todos ya querían llegar, Sí, ¿no? sí. Y bueno, ella dice que ya estaba el Día de Acción de Gracias con su abuela y que entonces llegó su tío, al que por cierto, bueno, su nombre, o más bien ella dijo que se llamaba LD. Obviamente les dio el nombre completo al FBI, pero el FBI nunca lo dio a conocer, porque no es como que no pueden acusar directamente a una persona sin tener las pruebas. Sí, claro, Entonces claro, por eso claro. lo mantuvieron así como LD. Ella dice que vio cuando su tío llegó a la casa en muy mal estado. Se encontraba ensangrentado y se le notaba muy mal herido. Finalmente a María se le prohibió, bajo cualquier circunstancia, mencionar algo de lo que había visto aquel día. María entregó una foto del supuesto tío LD al FBI para que pudiesen corroborar su historia. Y ciertamente se parece bastante al retrato hablado elaborado en 1971. Sin embargo, ante la falta de pruebas contundentes, en 2016 el FBI finalmente reconoció su incapacidad para resolver el caso, después de, obviamente, pues había pasado muchísimo Sí, tiempo, sí. y dio ya de forma definitiva por cerrado el caso y la investigación. Y obviamente, pues el misterioso D.B. Cooper jamás fue encontrado. Fíjate ¿Qué te que, parece? bueno, realmente es una persona, o fue una persona, no sé si todavía, no creo, No sé, puede ser, ¿no? puede ser, ¿no? Pero es una persona que tuvo unos conocimientos, o que tiene unos conocimientos realmente extraordinarios en lo Sí, que es aeronáutica. sí, sí, sí. Tanto los cálculos precisos, incluso tú lo mencionaste, ¿Mm? sobre tiempo. Ajá, sí, claro. Ahora, eh, bueno, el cómo sobrevivió a esas Condiciones, condiciones realmente es impresionante, es ¿no? O increíble. sea, también debió haber tenido conocimiento. Si realmente lo que dice ¿Persona? esta Sí, sí, sí. persona, que es su tío, habla Ajá, de que es su tío, sí. el hecho de sobrevivir al caer y cómo llega a su domicilio, a su lugar donde tiene que llegar, ya lo menciona en condiciones deplorables, o sea, ya es algo de aplaudir Sí, bastante, sí, ¿no? sí, sí, muchísimo. De hecho, pues sí, como lo mencionas, no tenía
debió tener alguna preparación. Si había calculado todo lo que iba a hacer, seguramente había calculado dónde iba a caer. ¿Y qué iba a pasar después de que cuando caiga? Ujú. O sea, Bueno, todos. para empezar tenía que sobrevivir, porque recordemos que, digo, estamos Sí. diciendo que ya cayó y todo eso, pero era un salto en paracaídas muy difícil. Igual puede ser que haya muerto, Sí, ¿no? claro, o sea, no nada más es caer y ya estoy exento, ¿no? Sí, Sino cómo sobrevivir, cómo sí, gastar, no. el cómo saciarme de esa cantidad que acabo de adquirir, ¿no? Sí, cómo irlo, digamos, gastando para que nadie se diera cuenta, ¿no? Si es que lo gastó. Es otro punto también, porque como dices tú, o sea, el periodo en el que se paga el impuesto por hecha cantidad, fueron alrededor de 4 años. Sí, 4 años, 4 años. Entonces, el tiempo que tuvo que esperar para empezar a gastar ese dinero Sí, también, sí, ¿no? sí, pero bueno, o sea, estamos dado por hecho que sobrevivió. Sí, Y bueno, puede ser que a lo mejor no haya sobrevivido, ¿no? O sea, lo que decía el FBI es que a lo mejor, como obviamente las condiciones eran muy difíciles, entonces se crea, cuando el avión va volando y están las montañas, pues digamos que se crea entre los dos, entre los dos objetos, un remolino. Entonces, a lo mejor cuando saltó, el remolino lo tomó y lo estrelló contra las montañas, pero volvemos al punto de que nadie se dio, nunca encontraron nada, ¿no? ahora, otro punto, si se hizo una expedición para su búsqueda de su cuerpo y más que nada, más importante, lo que es el dinero, Ujú. la búsqueda fue nula, ¿no? Sí, no, ujú. Entonces, suponiendo que en ciertas coordenadas llegó a aventarse, se hace una búsqueda implacable y sin Sí, embargo no encuentra nada. no encontraron nada. Aquí lo curioso también es que el niño que mencionas adquiere un fajo de billetes con cierta cantidad. Sí, pero no lo pudo gastar. ¿Sabes qué me recuerda? ¿Qué? Me recuerda a la película de Batman, Ajá. El Caballero de la Noche. Ujú. Cuando Alfred, bueno, aquí haciendo un Ah, ok, paréntesis, sí, cuando sí. Alfred le dice a Bruce Wayne, ¿no? Este, que hubo un villano que Ajá. robaron diamantes, Ajá, ¿no? sí, sí, O rubíes, no sé sí. qué piedras Ya, hermosas ya. estaban Ah, robando, y que en su búsqueda encuentran a un niño jugando con un con diamante, un ¿no? diamante o un rubí Sí, sí, grandísimo, ¿no? sí, sí, Entonces, ¿por qué? Pues dice, pues es que hay personas que quizás lo que buscan es saber del mundo, no tanto lo material, sí, sino simplemente con el hecho de romper un sistema, de romper sí, un régimen, para ellos es su logro, sí, ¿no? sí, sí. No buscan nada material. Y fue lo que realmente pasó, porque se empezó a Exactamente, idolatrar a D.B. Cooper, o sea, claro, digo, las canciones están ahí, nosotros, claro. bueno, ustedes se dieron cuenta que en Instagram, de hecho, en Instagram y aquí en las historias de Facebook, estábamos promocionando este capítulo precisamente con una de sus canciones. Ahora, por ejemplo, bueno, ya consigues tu objetivo, robaste cierta cantidad, pues lo primero que haces es gastarla. Ujú. En este caso, tuviste que esperar 4 años para que puedas hacerlo, ¿no? Sí, sí, no, es bueno, es una hazaña Claro, extraordinaria. claro. Si es que sobrevivió, pues bueno, digo, eran $200 y se escucha hoy en día relativamente poco, pero en ese tiempo era muchísimo dinero, Sí, ¿no? sí, era Eran los muchísimo años dinero. 70. Entonces, realmente sí fue una cantidad extraordinaria y aparte, pues, digo, también pensó en que no iba a poder llevar mucho más dinero que eso. Sí, la verdad que sí. Pero, una leyenda. Una leyenda y pues bueno, hasta el día de hoy no se sabe. Es el único, yo creo que es uno de los pocos personajes que han burlado al FBI y que nunca se les encontró. Sí, Y si lo hubieran encontrado, pues obviamente a lo mejor no hubieran dicho nada. ¿Quién sabe, no? Vamos con la siguiente historia del día de hoy, hablando de personajes misteriosos. Eh, el, la siguiente historia es, o la hemos denominado, el extraño hombre de Tauret. Y nos hará preguntarnos seguramente qué es la realidad. Ocurrió en Japón en el año de 1954, concretamente en la zona aduanal del Aeropuerto Internacional de Tokio. Resulta que, como es por todos sabido, cuando un pasajero requiere el ingreso a un país distinto al de origen, es forzoso presentar documentos que acrediten su procedencia y sus datos personales, es decir, el pasaporte internacional. claro. Así fue como justamente en la fila de aduanas, mientras un oficial revisaba que los documentos de cada uno de los pasajeros
que deseaban ingresar al país nipón se encontraran en regla, de pronto quedó estupefacto cuando uno de los personajes formados presentó un pasaporte internacional procedente de un país llamado Reino de Tauret, del cual obviamente el oficial nunca antes había escuchado nada. Creo que la audiencia tampoco, No ¿no? Y creo sé, yo que cuando lo investigué yo tampoco había Tauret. escuchado nada. Ese pasaporte pertenecía a un hombre de apariencia pulcra, de mediana edad, muy bien vestido, traje, corbata y zapatos elegantes. Su apariencia denotaba a una persona preparada, quizás algún científico o algún profesor de universidad. Este hombre quedó muy sorprendido cuando el oficial de aduanas le indicó que esperara un momento, pues tenía que consultar algo con su superior. Sin embargo, pues digo, tampoco se alarmó, ¿no? Y esperó pacientemente, o sea, digo, tal vez pensó que era una revisión de rutina, ¿no? Resulta que cuando el oficial llevó el documento a su superior, ambos quedaron atónitos ante lo que estaban o ante lo que tenían enfrente. El pasaporte tenía sellos de algunos otros países, como Francia y España, así como sellos de ingreso del mismo Japón. Es decir, el portador del pasaporte ya había ingresado al país nipón en algunas otras ocasiones anteriores y no había tenido ningún problema. Rápidamente y obviamente extrañados, decidieron consultar un mapa. Tomaron un mapa y un listado de países de todo el mundo. Y obviamente no encontraron ningún lugar que se llamara de esa forma. Minutos más tarde, decidieron interrogar de forma personal al portador de ese extraño pasaporte, pues sospecharon que tal vez se trataba de alguna falsificación. Llevaron al sujeto a una sala de interrogación y le preguntaron todo sobre el país de donde decía proceder, ¿no? El sujeto estaba muy tranquilo y les contó todo lo que sabía de su país. O sea, toda la historia que podía conocer, ¿no? Cabe recalcar que aquel extraño sujeto dominaba el inglés, el francés y también hablaba muy bien el japonés, por lo que no tuvo ningún problema para comunicarse con los oficiales. Inclusive mostró a los mismos oficiales unas monedas procedentes de su Ujú. país, que efectivamente tenían la inscripción Reino de Tauret. Finalmente, y tras un par de preguntas más, el sujeto comenzó a perder la calma, ya se comenzó a inmutar, ¿no? Y preguntó a los oficiales si algo se encontraba mal con su pasaporte o con algún documento. Ante el cual, los oficiales inteligentemente respondieron colocando un mapa del mundo, el mapa mundi que tenían, sobre la mesa y le pidieron al sujeto que identificara con el pulgar su lugar de procedencia en aquel mapa. El sujeto lo observó y quedó atónito ante lo que estaba presenciando. Señaló un punto entre Francia y España, pero en ese lugar no había ningún reino de Tauret. Se trataba del Principado de Andorra. El sujeto no entendía nada de lo que estaba sucediendo y los oficiales mucho menos. Aquello se tornó en una discusión, ya, o sea, obviamente subida de tono, ¿no? Pues ambas partes estaban defendiendo, pues, su posición. El hombre afirmaba venir de Tauret y los oficiales simplemente señalaban que ese lugar no Que no existía. existía, sí. Así transcurrieron varias horas discutiendo acerca del asunto, y finalmente, ante la entrada de la noche, los oficiales procedieron a detener al sujeto en un hotel cercano al aeropuerto, para proseguir al día siguiente con el interrogatorio. El hombre, para este punto, ya se encontraba en pánico total ante la situación, y obviamente, ¿no? Sí, claro. Incluso mencionó a los oficiales que regularmente visitaba ese país, o sea, Japón, por motivos de trabajo, y hasta les dio el nombre de los hoteles que frecuentaba Sí. y los teléfonos de esos mismos, para que ellos pudiesen hablar y corroborar la historia, ¿no? De que les estaba contando, que él realmente pues sí había entrado a Japón. Sin embargo, resultó que esos lugares nunca habían existido, y mucho menos los teléfonos. Finalmente, el hombre anodadado por la situación accedió a ser trasladado al hotel, mientras trataba de reflexionar acerca de lo que estaba sucediendo. Él realmente estaba fuera de sí y no sabía qué estaba pasando, ¿no? O sea, Sí, claro, ¿no? obviamente, no era una Sí, sí, situación sí. totalmente ajena, ¿no? El sujeto fue confinado a una habitación en los pisos superiores del hotel y le fue asignada una guardia que permanecería fuera de la habitación durante toda su estancia. Finalmente, muy temprano al día siguiente, los oficiales mandaron traer al hombre para continuar con el interrogatorio. Cuando los guardias entraron a la habitación, no encontraron nada en ella,
Ni siquiera había rastro de que alguien o algo hubiese entrado ahí. Todo estaba perfectamente acomodado y, por supuesto, aquel misterioso hombre que afirmaba venir de un país inexistente nunca sería visto nuevamente. ¿Acaso podríamos estar hablando de realidades alternativas? Puede ser, existen muchas teorías respecto a este tema. La teoría de cuerdas, por La ejemplo. teoría de cuerdas precisamente es lo que iba a mencionar. Básicamente la teoría de cuerdas te habla de que pues, el universo está basado en una cuerda, simplificándolo, Ujú. que está en constante vibración. Ok. Eh, Quizás nosotros vivimos en realidades o tenemos un yo parecido en otro, digámoslo así, en otro universo, Ok. o en un Sí, paralelismo sí, sí. distinto. Ajá. Eh, he indagado un poco en el tema y he encontrado diversas opiniones. De aquí vienen muchos otros temas, otras teorías. Aquí hay una en donde existe una teoría que se llama Ay, no recuerdo cómo se llama el nombre precisamente, pero es cuando te encuentras con tu yo, Doppelganger. doppelganger. Ok. Eh, Esta teoría habla de que si te encuentras contigo mismo, Ok. a los siguientes días mueres. Ajá, ok. Es como un augurio, ¿no? Vámonos a verlo un poco de cierta manera. Vamos a buscar una forma lógica. Ah, de hecho, una pausa. El autor, bueno, el escritor Goethe, o Goethe, de hecho, tuvo uno de estos encuentros que tú mencionas y está perfectamente documentado. Ustedes lo Inclusive pueden también checar. Abraham Lincoln tuvo una Ah, de ok, esas visiones. ejemplo. Por qué llega a pasar esta cosa? Suponiendo, tú vives una realidad distinta a la que tu otro yo, en algún otro universo, puede estar viviendo. Ok, claro. En algún punto del universo, por X o Y razón, te encuentras contigo mismo. Sí, ¿Qué pasa cuando te encuentras contigo mismo? ¿Tú qué harías si te encuentras contigo mismo? no sé. Eh, ¿Ustedes qué harían si se encuentran con otra versión de usted, una versión alternativa de ustedes? suponiendo que llegara a pasar, tú tienes una vida y tu otro yo tiene otra vida. Sí. Quizás tú a lo mejor la otra vida de tu otro yo, tú la quieres experimentar. Ok, Y esta está persona quiere experimentar tu interesantísimo vida. eso. Acuérdate, no sé si conozcas vamos a recurrir a algo un tanto burdo, Sí. la película Juego de Gemelas. ¿Las has Ah, escuchado ok, alguna que vez? intercambian papeles, Intercambio. ¿no? Yo siento que hay algo realmente cósmico que te prohíbe que hagas este tipo de cosas. Ok, sí, o sea, Entonces, por eso de ahí se deriva el que pues, a los tantos días mueres. ok, sí, 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 Porque al querer no hacerlo, puedes, sí, exactamente, el no universo puedes, coloca las cosas en su claro, no lugar. puedes contradecir a tu realidad. Sí, sí, No puedes vivir lo que no te sí. tocó. Sí, de hecho es un poco así como, bueno, no sé si en Volver al Futuro, por ejemplo, recuerdan que cuando viajaban al pasado no podían modificar nada. De hecho, si mataban, se supone, a su antepasado, ellos no vivirían. Pero, de hecho, sí, hay teorías científicas que afirman que el universo encontraría la forma de resolverlo. Claro, claro. Precisamente no Aquí morirían. entra otra teoría, en base a teoría de cuerdas. Porque teoría de cuerdas es una teoría simplemente, todavía no, sigue siendo inconclusa, Sí, claro. porque tiene más derivantes. Sí, De la teoría de cuerdas se derivan otras teorías, sí. en la cual lo que tú acabas de mencionar, no puedes vivir en otra línea de tiempo o en otra realidad sin que tú estés ligado a la tuya. Ok. O sea, hay muchas variantes y bueno, hay muchos Escritos. escritos y hay muchas maneras de hacerlo un poco más entendible lo que es realmente la teoría de cuerdas. Sí, sí, sí. Digamos, de alguna manera estamos tratando de Sí, simplificar o sí, al sí, claro, menos sí, dar... no. Sería Sí, 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 imposible porque realmente es explicar en extenso, 5 minutos la sí, teoría de cuerdas, ¿no? está realmente extenso. De hecho, esto también podría explicar, por ejemplo, por qué no somos capaces de ver a los fantasmas, o a los poltergeist, o a los hombres de negro, o a los ovnis todo el tiempo. Supongamos que nuestra realidad, bueno, supongamos que van ustedes en su coche, ¿no? En su automóvil. Ustedes sintonizan FM o AM. Supongamos que esa es nuestra realidad. Nosotros vivimos en un FM.
y solo podemos captar las frecuencias que vienen codificadas en ese modo, ¿no? Claro, Pero no significa que sea la única realidad. De exactamente. hecho, podría haber algunas condiciones que nos permitieran sintonizar Claro. alguna otra forma, Sí, ¿no? claro, de claro, transmisión. claro. Digamos que estamos en FM siempre y pasa algún extraño fenómeno que hoy no conocemos y se cruzan esas, digamos, se cruzaría el FM con el AM o con otras 10 o 20 y es cuando Otra podríamos frecuencia, ¿no? estar viendo exactamente otra frecuencia y es cuando podríamos estar viendo, por ejemplo, fantasmas, ¿no? A lo mejor son seres de otras dimensiones, pero que se cruzan a través de algún extraño fenómeno y por eso no los podemos percibir todo el tiempo. Y que de alguna manera te las ponen en cierto modo, ¿no? Para Ujú. que, no sé, nos hagamos un tanto a la idea. Eh, Suponiendo que estás en tu casa y de alguna manera se te mueve algún objeto. Claro, ok. Tú lo primero que interpretas es que hay un movimiento poltergeist Ajá. o que tienes fantasmas, Sí, sí, ¿no? De claro. alguna Algún manera. demonio o algo así, ¿no? Sin embargo, lo que nos puede explicar hasta cierto punto la teoría de cuerdas es que quizás en este mismo momento exista otro paralelismo, otra dimensión paralela con, con otro yo, en este caso hablo de mí, con otro yo viviendo una realidad distinta. Ok, Y el que está moviendo las cosas soy yo en mi otra realidad. ok, Sin embargo, ya. yo lo estoy malinterpretando y puede ser a la inversa, Sí, ¿no? pero en ese inter pasa algún fenómeno que te permite, o a él le permite interactuar en tu realidad. Claro, Y entonces claro. es como que un conflicto, ¿no? O sea, Sí, bueno, ese tema es bastante, bastante bastante. extenso, pero Sí, puede sí, explicar muchos de fenómenos alguna manera, paranormales. ¿no? Porque incluso aquí también entra lo que es la teoría de Einstein, la relatividad. Ajá, relatividad, por ejemplo. Y bueno, llegando a lo del hombre de Taurel, quizás en algún punto, en algún vórtice, entra una dimensión paralela, pero con ciertos cambios. Ok, o sea, una realidad muy cercana a la de él, ¿no? Algunas veces también, no sé si lo hayan visto, han salido a la luz muchas cosas, por ejemplo, en China, que se llega a ver en el cielo, que se llega a ver una ciudad en medio de las Ajá, nubes. sí, Incluso apenas, no leí bien la noticia, incluso creo que fue el 24 o ujú, 25 de diciembre, no tiene mucho tiempo, 2, 3, 4 días, sí, en debe los que ser. el Popocatépetl, una nube, Ajá. hace alusión a que existe una ciudad, se ve una Ah, ciudad o ok, se ve, un ajá, portal. como un efecto, ¿no? Visual. Entonces, bueno, digamos, llega, yo creo que en tanto, no sé, movimiento, no sé Ujú, cómo denominarlo, la verdad, no soy ah, experto en ese tema. claro. Llega un punto en el que pues, nosotros podemos ver, o ellos pueden ver lo que está pasando en nuestra realidad, o Ah, nosotros ok. ver lo que puede pasar en la Claro, realidad. es como una ventana, ¿no? Se abre una Ajá, ventana yo en creo ese que momento y puedes echar puede, un vistazo, pero puede ser, o sea, también sí, es una teoría, ¿no? Estamos sí, hablando de sí, teorías. de física, de todo esto. Bueno, Sí, de hecho, pues yo no lo vería tan descabellado. Recordemos que la física tiene dos vertientes. Bueno, estoy hablando de lo que sé, probablemente haya más, no sé, pero bueno, de lo que sabemos es que está la teoría de la relatividad y la teoría del campo cuántico, también. ¿no? Entonces, este, bueno, digamos que en la relatividad, pues ya están establecidas todas las reglas. Pero a nivel microscópico, las partículas se interactúan de forma totalmente distinta. No hay como reglas establecidas. Entonces, eso es lo que nos puede dar una, nos puede abrir una puerta, de hecho, ¿no? A los fenómenos paranormales a que sean posibles. En el reino cuántico, digo, va a sonar un poco como los Avengers, pero ahora es que realmente en el reino cuántico todo es posible, ¿no? Hay partículas dobles, hay partículas que se pueden inducir en el pasado desde el futuro, o sea, realmente hay muchos experimentos hoy en día y no se sabe perfectamente, no se ha establecido cómo funciona precisamente el campo cuántico, ¿no? Pero pues es bastante extenso. Ahora, por ejemplo, también lo que es, no sé, tú mencionaste lo que es los viajes a los tiempos. Sí, O sea, las partículas también se sí, ha demostrado que también pueden almacenarse a un punto en el que, más que nada, las partículas sónicas, ok, llega un punto a determinado tiempo que se expanden.
y Ajá. generan ruido. Ah, ok. Es como las psicofonías, ¿no? Exactamente, O sea, podrían ser de alguna forma esas partículas que se liberan y que se escuchan en exactamente. distintos momentos, ¿no? Sí, claro. Entonces, Pues bueno, todo esto es parte de, bueno, es un tema bastante más físico. extenso y bastante Sin interesante, ¿no? embargo, vamos a darle un poco de explicación, pero no al 100%. Claro, sí, sí, sí. Porque también hay una historia donde una chica despierta eh, en su mismo mundo, despierta, pero tiene otra persona. Bueno, es una persona diferente a como ella se describe. O sea, imagínate que tú despiertas y tú tienes que trabajar en tal lado Ujú. y tienes un puesto que tú crees que tienes. Ok, Sin embargo, en esta realidad no lo tienes. ok. O sea, como que te cambian las cosas, ¿no? Claro, tú recuerdas que tu sábana con la que te estabas cubriendo era de un color y amaneces con Ah, ok, otra. está bueno. Tu familia, pues no la distingues porque a lo mejor, no sé, encuentras tu familia completa y tú sabes que se habían divorciado tus padres, Ok, ¿no? o sea, es un cambio de realidad Sí, o totalmente. sea, llegas a tu trabajo, es el mismo trabajo, sin embargo tienes un puesto distinto. Ok, eso está muy interesante. Este, tu exnovio sigue siendo tu novio o tu novia. Ok, Eso le pasó a una chica, creo que fue en España, si no me equivoco. No recuerdo bien el caso, ajá, pero algo así pasó. ok. Entonces, o sea, incluso a la chica la llevaron a psicólogos, Sí. psiquiatras. Y estaba seguro Ella que no era estaba, su estaba firme, realidad. incluso tiene ¿sabes cuál es donde se cae todo, donde se cae el hecho de que la tomen como una persona loca? ¿Cuál? De que ella no tiene un tatuaje o su familia no reconoce un tatuaje que ella siempre ha portado. Ahí se ¿Qué? acaba toda la. Está súper... No muy- recuerdo el tema, si gustan, Lo lo, vamos lo a tocar, checamos, sí, sí, lo lo checamos en otro live investigamos, ahí, por ahí. pero Está chido. es el punto exacto, el punto del parteaguas, el que dice, no, pues es que, ¿cuándo hiciste ese tatuaje? Siempre lo he tenido. Siempre lo he tenido, o sea, Es sí, que sí, ayer no lo tenías. Entonces, de ahí como que sí. entra más la credibilidad de esta chica. Es cuando se mezclan ahí las Es un realidades, cambio de ¿no? realidades. Sí, yo creo que es totalmente posible, digo, depende, ¿no? Muchas veces se dice que, bueno, las leyes físicas y todo eso, pero bueno, muchas personas desconocen que parte de la física también es la teoría cuántica. La teoría cuántica todo es posible. De hecho, bueno, seguramente nos están escuchando algunos físicos, nos pueden escribir ahí, pero realmente eso es lo que sabemos, que en el campo cuántico todo es posible, Claro, ¿no? claro. Pero bueno, ahí quedó esta pequeña anotación respecto a las realidades alternas que estaría padre Indagar un poco más en el indagar un tema. Y poco lo, más. lo de los. Doppelganger Eso, también. De eso, hecho, eso nos está habían pedido fascinante. ese tema y todavía lo tenemos ahí Quizás una especie de explicación, organizándolo. pero Sí. vamos a darle más énfasis Sí, vamos a, después. vamos a darle un poco más de énfasis, pero bueno, para que vayan igual checándolo, sí hay varios personajes que se han encontrado. De hecho, mucho más escritores que se han encontrado con este tipo de Sí. dobles. Y personalidades Y también, sí, sí, ¿no? y Sí, personajes claro. también que dicen que, bueno, se han encontrado ellos mismos en diferentes situaciones. Digo, investiguen sobre Get y está súper documentado eso, ¿no? Pero bueno, Claro. vamos a continuar con nuestra tercera persona misteriosa y sí, créanme, está cañón. Debo confesar que esta historia la conocí cuando yo tenía alrededor de 17 años o 18 más o menos. En ese momento, obviamente no había los medios que tenemos ahora hoy en día, como, bueno, sí teníamos YouTube y todo eso, pero no había como muchos videos y era casi imposible, pues estar rastreando videos de otro país, ¿no? Era muy difícil. Hoy existen los medios, hoy lo pueden comprobar, hoy se pueden meter a YouTube y están lo que les vamos a contar. De hecho, pueden corroborar que es verdad. Y eso es lo impresionante cuando retomé la investigación para que es uno de mis temas favoritos. Créanme que me quedé súper impresionado y creo que ustedes también lo van a estar, ¿no? El conde de Saint Germain es un personaje tan misterioso y complejo que prácticamente es imposible rastrear su origen. Algunos historiadores aseguran que este personaje nació en Transilvania. Otros dicen que en Portugal, en Alemania, en Francia o en Hungría. Lo cierto es que no hay un dato histórico preciso al respecto. Lo que sí conocemos de este mítico personaje es que ha estado presente en varias épocas históricas,
Las diferentes narraciones lo describen como un hombre apuesto, educado, virtuoso para la música, químico, con excelentes modales y que encima hablaba perfectamente distintas lenguas. Además de ello, él mismo afirmaba, tener más de 300 años y presumía ser poseedor del secreto universal de la medicina, lo cual le permitía crear pócimas que curaban cualquier mal. Encima de eso, afirmaba tener la habilidad de controlar la naturaleza casi a voluntad y ser conocedor de todos los secretos alquímicos para transformar metales comunes en trozos de oro o inclusive en diamantes. Al respecto de esto, se dice que el conde de Saint-Germain nunca cargaba monedas consigo. En vez de ello, acostumbraba llevar una bolsa de terciopelo repleta de diamantes y los usaba como monedas. Además de todo aquello, este misterioso personaje tenía un don extraordinario para la palabra, lo cual le permitía relacionarse casi de inmediato con las cortes aristocráticas, y gracias a sus habilidades como escritor y político, se convirtió en amigo personal, protegido y consejero de varios reyes, entre ellos Luis XV de Francia. Respecto de su edad, como comentábamos, el conde Saint-Germain no tenía problemas en mencionar que tenía más de 300 años, e inclusive existen registros históricos acerca del famoso personaje desde los años 1740 en Viena, en donde aparentaba tener una edad aproximada a los 30 años. Se conoce que en Francia, por ejemplo, el conde se convirtió en un consejero real de Luis XV, como lo habíamos comentado. En Holanda realizó varios experimentos y tratados sobre alquimia. En Rusia, en 1768, se tiene documentado que apareció al lado de la emperatriz Catalina la Grande y fue nombrado como jefe de las fuerzas imperiales rusas. Esto está documentado. En Leipzig, Alemania, se presentó ante el príncipe Federico Augusto como un famoso francmasón de grado 4 y obviamente ganó su favor, ¿no? Más tarde, reaparecería en Rusia, en donde lideró una campaña de liberación política en contra de Pedro III. Estos acontecimientos tan solo son unas cuantas de las apariciones documentadas del por demás enigmático conde de Saint-Germain. Se dice que en una ocasión, mientras Saint-Germain se encontraba en Francia durante una fiesta aristocrática, una anciana se acercó a él para saludarlo, pues la mujer recordaba que en su juventud se había encontrado con aquel hombre que aparentaba tener la misma edad de aquel primer encuentro. O sea, cuando se le encontró muchos años después, de hecho la mujer ya era una anciana, lo recordó de la misma forma, ¿no? Él seguía teniendo la misma edad, cerca de los 30 años. A partir de ese momento comenzaron a tomar mayor fuerza los rumores acerca de que el conde en realidad había encontrado el secreto para mantenerse joven gracias a sus experimentos alquímicos. Estos rumores cobraron mayor fuerza eh, a tal punto que inclusive algunas personas afirmaban que Saint Germain era más viejo que el mismo Jesucristo, y en otras vertientes que inclusive Saint Germain había sido José, el padre adoptivo de Jesús. Él mismo se encargaba de alimentar esos rumores, afirmando que había estado presente en las bodas de Cana, que son unas bodas que supuestamente auspició el mismo Jesús en conjunto de los Sí, sí, discípulos, las bodas de Canaán. y en el concilio de Nicea, en donde se establecieron las reglas principales del catolicismo. Sea cual fuere la verdad sobre la edad y el origen del conde de Saint-Germain, se tiene documentado que el misterioso personaje falleció en una ciudad alemana de nombre Lesbig en 1974. Inclusive, en este punto podemos mencionar que se dice que Voltaire escribió sobre él, el famoso pensador que inspiró, uno de los inspiradores de la Revolución Francesa, en 1789, escribió sobre Saint Germain, y no solo él, también Casanova, el famoso Ujú. rompecorazones por excelencia, también escribió de Saint Germain, inclusive se dice que tenía una rivalidad así sumamente casada con Casanova, porque pues obviamente pues Saint Germain también era bien parecido y tenía un don para la palabra extraordinario, entonces se Sí, dice que claro. Casanova tenía inclusive como celos de él, Celos, ¿no? sí. Sí, escribió así como, inclusive lo nombró pues el rey de los charlatanes. Ese fue el sobrenombre que le decía Casanova a Saint Germain. Sin embargo, el mito no murió ahí.
pues varias sociedades esotéricas continuaron con el legado del conde de Saint Germain, y esto está bien interesante, tomando como base un manuscrito que se cree que él mismo pudo haber escrito. No está totalmente comprobado, pero sí se cree que es muy probable que él sí lo hubiese escrito. El nombre de ese documento es, o de ese libro, es la Santísima Trinosofía, en el cual Saint Germain realiza una síntesis de tres corrientes herméticas o ocultistas, digamos: la gnóstica, la Ujú. rosacruz y la masónica. Estas sociedades esotéricas se han establecido hoy en día, alrededor del mundo, predicando la palabra de aquel a quien ahora se le conoce como el maestro Saint Germain. Y créanme, es toda una filosofía de vida. Si quieren saber, y esto está bien interesante, si quieren saber más sobre esto, existe un artista y empresario mexicano, muy conocido por todos nosotros los mexicanos, y no sé si en el extranjero también, que increíblemente es todo un erudito en la materia. Y no me van a creer si les digo el nombre, porque inclusive a mí me impresionó bastante todo esto. Pero en México es conocido como el Diamante Negro. Su nombre es Roberto Palazuelos. Puh, no me digas De eso. verdad, de verdad. ¿Por qué? Para mi sorpresa resultó ser todo un estudioso de la vida y obra del conde de Saint Germain. ¿Sabe? No, no sé, o sea, sé que esto es bastante raro lo que les estoy comentando, pero precisamente La Noche Paranormal quiere traerles estos datos totalmente extraordinarios. No, me pusiste en jaque, yo no sabía eso. Es que realmente es un erudito en la materia. Él conoce todas las reencarnaciones de Saint Germain, lo conoce perfectamente, conoce el libro, o sea, sabe todos los pasajes, lo interpreta y además es practicante, digamos, que de las corrientes filosóficas de Saint Germain. Conoce todo acerca de Saint Germain, te digo, en qué años apareció, interpretan bastante bien pues todos los libros, todas las enseñanzas, y ha salido en varios programas, bueno, no en muchos, porque él mismo comenta que es algo de lo que no habla normalmente, pero al menos podrían encontrar en YouTube dos videos, si lo buscan como Saint Germain, Roberto Palazuelos, se darán cuenta. Hay dos programas en los que habla muy bien de todo esto y no sé, de verdad yo lo estaba viendo y no creía lo que estaba escuchando, pero tenemos que admitir que conoce perfectamente al conde de Saint Germain. Mira, realmente la noticia me sorprendió bastante, Creo la que a verdad. todos nosotros, Sí, ¿no? en lo particular me sorprendió bastante. Pero yo tengo una teoría del por qué. ¿Por qué? Te la voy a platicar más tarde. Ok. Te ¿Por la qué voy a platicar más tarde. no nos vas a platicar? No nos vas a dejar con él. Más tarde te la voy a platicar. Ok. Porque, bueno, eh, es una teoría un tanto particular. Ok. Y si creemos que es convincente, la traeremos ante todos nosotros, ¿no? Yo he estudiado también algo del son El Conde de Saint Germain. Ajá. Sin embargo, nunca había escuchado este tema. No, yo sé. Menos de este personaje. Claro. O sea, a mí realmente me cayó de sorpresa, pero creo que le da más énfasis a lo que a lo que más tarde voy a exponer. Sí. Pero bueno, Sí. vamos a Sí, de dejarlo hecho, para más tarde. créame, bueno, aquí en México, por ejemplo, Roberto Palazuelos es muy conocido. Es un empresario, Mm, pues, exitoso, un hotelero, pero por su relación con un cantante que se llama Luis Miguel, ¿no? Es, sinceramente, yo, bueno, no estamos muy familiarizados con eso, pero creemos que así es. Y de hecho, pues es actor y todo esto. Pero realmente esta corriente o esta parte espiritual de él no la conocía. Cuando investigué, realmente me quedé igual con el ojo cuadrado, pero sí, sí alguna sabe. vez supe o por casualidad vi que era una persona con instrucciones o con seguimientos budistas, Sí, incluso también. de yoga y todos esos términos, pero realmente nunca le puse interés para investigar. Sí, Realmente, ahorita lo que acabas de mencionar, sí, realmente me causa una impresión. Sin embargo, como te digo, o sea, es una teoría propia y creo que le va a dar más énfasis. sí. No, es que está, de verdad, o sea, creo que muchos de nosotros estamos impresionados, pero pues hay que admitirlo, realmente chequen los videos, ahí están en YouTube, no les estoy mintiendo. Yo lo voy a checar también. Yo también me quedé igual con el ojo cuadrado.
Los vi todos, son como 2 horas, algo así. ¿En serio? Sí, y pues realmente sí sabe de las reencarnaciones, de sus apariciones así en diferentes puntos de la historia, y él les puede narrar mejor la parte en la que decimos que inclusive Saint Germain era bueno, se dice que era el padre adoptivo de Jesús. Entonces, está bastante interesante. Ok. Pero creo que no, si no se han impresionado bastante, ahí les va un poco más. Resulta que en 1974 apareció en Francia un personaje muy particular que se hacía llamar Richard Chanfray. Se escribe Chanfray. Se pronuncia, bueno, lo que yo entendí, Chanfray. De ahí viene el lago de Chanfrey. Ajá, exactamente, sí, sí. A quien la prensa de la época denominó como la reencarnación del conde de Saint Germain, cosa que Chanfray siempre se encargó de negar. Él decía que no era la reencarnación de Saint Germain y más adelante vamos a explicar por qué. Chanfray confesó que muy temprano en su adolescencia se obsesionó tanto con la leyenda del conde de Saint Germain que comenzó a visitar todos los lugares en los cuales había sido visto alguna vez el conde. Así, eventualmente, sería contactado por otro extrañísimo personaje conocido como Fulcanelli, que es otro personaje súper extraño y que es autor de varios libros de alquimia del siglo XX y que al día de hoy nadie sabe realmente de quién se trata. Solo es un seudónimo y se han publicado muchos libros de alquimia obviamente con este nombre, Fulcanelli, pero también nadie sabe quién es. Y bueno, Chanfray dice que él fue, que Chanfray fue el discípulo de Fulcanelli y que Fulcanelli le enseñó toda la doctrina y todos los conocimientos de Conde de Saint Germain. Fulcanelli, se dice que fue un alquimista de alto rango, el cual también tenía el conocimiento, de igual manera que el conde de Saint Germain, de transmutar cualquier objeto, más no objeto, cualquier metal o Ajá. cualquier elemento, no objeto ni metal, cualquier elemento en oro. No, ok. Y aquí lo importante es que Fulcanelli era era realmente, bueno, era italiano, Ok, sí. pero no recuerdo qué papel fungía en la religión, si era un sacerdote o A si ver. era un Tiene un alto cargo, ¿no? ascendente a sacerdotismo, pero realmente estaba involucrado en lo que era la religión Ok. en ese entonces cristiana. Ajá. Y era un alquimista aún así, de Ok. alto rango. O sea, algo contrario, ¿no? Y Totalmente. realmente también una persona muy misteriosa. Muy misteriosa. Al día de hoy no se tienen fotos. Bueno, van a encontrar en YouTube así dice Fulcanelli y algunas fotos, pero ninguna de esas es correcta. O sea, no hay Existen ninguna. muchas leyendas, Hay muchas leyendas, pero se pero queda solamente en leyendas. O sea, realmente nunca se sabe quién fue real. Bueno, valga la sí. redundancia, ¿Quién, realmente. quién, quién fue? Pues según Chanfray, Fulcanelli le enseñó todos los secretos del conde de Saint Germain, incluida la habilidad de transformar metales nobles en oro puro, así como resucitar a los muertos durante un periodo de tiempo determinado. Obviamente la historia parecía ser tan extraña que nadie creyó en las palabras de Chanfray, hasta que él mismo se encargó de realizar varias demostraciones para la televisión francesa, en las cuales él mostraba que a través de un simple proceso químico era capaz de transformar trozos de plomo en oro puro, motivo por el cual la prensa lo comenzó a llamar así, el conde de Saint Germain o la reencarnación del conde de Saint Germain. Pero pues bueno, él decía que en realidad Saint Germain no era un nombre, sino era como un título, ¿no? Entonces por eso también no, bueno, aparecía así como Saint Germain, pero no como si él fuera esa persona, sino nada más como tuviera el título. Voy a hacer un paréntesis aquí. Lo que acabas de mencionar es justo lo que voy a contarles al final. Sí, sí, sí. Ok. Pues por más, bueno, pues por más increíble que parezca esto, sé que ya está así como que es demasiado, Sí, pero sí, bueno. sí. En 1975, el presentador español José María Íñigo, José que María Íñigo. obviamente las personas, los amigos que nos están escuchando en España a través de evox.com, Sí, claro. lo conocerán perfectamente, logró convencer a Chanfray de que se presentase en su programa de televisión abierta, que se llamaba Directísimo, para que realizara una demostración acerca de sus habilidades, específicamente para transformar metales nobles en oro.
y frente a una gran audiencia. Y en presencia, esto lo hizo obviamente Íñigo pues, a adrede, en presencia de varios químicos expertos, ilusionistas y joyeros, quienes tratarían de desenmascarar a Chanfrey pues en vivo, ¿no? Sin embargo, todo esto fue en vano, pues Chanfrey realizó una increíble demostración que dejó atónito a todos los presentes en el set de televisión. Y ante la mirada estupefacta de todas las personas que estaban reunidas en aquel sitio, eh, pues Chanfrey logró convertir un trozo de plomo en auténtico oro puro. El video igual lo vamos a dejar en las notas del episodio y al día de hoy afortunadamente ya es posible corroborarlo y checar todo el programa completo, está en YouTube. Igual si se quieren adelantar un poco, José María Ñigo y le ponen Conde de Saint Germain y aparece. Está en blanco y negro, obviamente pues es del 74, Sí. pero inclusive lo que llama la atención es que Chanfrey se presenta con una seguridad extraordinaria, o sea, nunca duda o sea, de sus habilidades y todo, se presenta en el plató y no mete las manos para nada. De hecho, él muestra un pequeño recipiente al que llama crisol, que realmente pues, es un recipiente que se usa en química para fundir pequeños metales, ¿no? Porque pues, realmente soporta unas temperaturas muy altas. Sí. Me parece que es hecho de granito. Y bueno, él dice, bueno, chéquenlo, o sea, esto es lo que voy a utilizar y adentro tiene los polvos que hacían que se transmutara el plomo en oro, ¿no? Y bueno, inclusive todos lo miran, el presentador se lo muestra a a las personas Sí, que sí, estaban sí. ahí y les Incluso, dice que nada más la única, que lo pueden checar, lo pueden ver, pero la única condición es que no traten de meter el dedo para sacar un poco de esos polvos, ¿no? Que no, eso no se podía hacer. Pero sí, y realmente hay una mesa en el plató de televisión y bueno, de hecho, Chanfrey se coloca enfrente de todos ellos y todo el proceso lo hace entre el presentador y otra persona. sí. Pero realmente Chanfrey nunca mete las manos, o sea, simplemente les dice cómo hacerlo Y, y sí, después de un tiempo, pues claro. eran unos 20 minutos que están calentando en un mechero ese crisol, bueno, les dice o les permite que saquen ese trozo de plomo y cuando lo empiezan a inspeccionar, obviamente no se convierte todo el plomo y No. él dice que es por la diferencia de pesos atómicos, ¿no? Que es diferente. Entonces, una parte del plomo es desechada, pero la otra sí es oro. ¿Qué lapso es la transmutación? Alrededor de unos 20, 20 minutos, 30 sí, minutos máximo. como entre 15 y 20 minutos. Pero lo pueden checar en el video, está minuto a minuto, no hay cortes. Sí, ¿no? De hecho, pues pueden ver, era un programa en vivo, entonces Sí, obviamente no sí, había sí, sí. cortes ni nada. Y bueno, pues sí, realmente los joyeros que estaban ahí, y Validaron. nada más verlo, dicen, pues esto es oro, ¿no? Se le hicieron pruebas ahí mismo, que en las casas de empeño Sí, generalmente se llevan a cabo con exactamente. algunos ácidos y todo, y todas dieron oro. O sea, realmente todo el mundo coincidió en que era oro. Inclusive van a ver ahí algunas personas que estaban ahí que pues no creían lo que estaba pasando y que se molestaron porque decían que eso era algo imposible, ¿no? Pensaban que le estaban tomando el pelo, Claro, claro. pero no había forma de que... Incluso la audiencia puede pensar lo mismo, Sí, ¿no? sí, sí. Sin embargo, científicamente se puede transmutar, científicamente hablando, se puede transmutar el plomo a oro. Y es un proceso, o sea, sumamente carísimo. Ok. O sea, incluso han salido, eh, te explican el proceso que debe de llevar la transmutación y los procesos que debe llevar la transmutación del plomo al oro. Ok. Es un proceso y bastante tardío. Sí, Hablamos sí. de meses No, y hablamos de bastante dinero. bastante sí, o sea, realmente sale más caro Claro, transformar ese pedazo en oro. claro, claro, claro. Que han llegado a la conclusión los científicos, si es posible. El problema es que no es rentable. No es rentable, claro. O sea, el tiempo que se le invierte, el tiempo de incubación, Y el dinero para sí, comprar las cosas, claro. sí, no. Y para que salga una pepita de oro, Sí, no. realmente no es rentable. Ok, O sea, científicamente sí es posible. sí, pero Eso que quede, claro, que no, no claro. sea tan, que no, que la audiencia también no se quede con el hecho de que, pues, quizás no es, Es es algo más tan algo increíble, ¿no? Ah, sí, mágico, sí, ¿no? sí, O sea, mágico. sí es posible,
Aquí es las técnicas. Sí, exactamente. O sea, las técnicas que se tienen o que quizás estas personas conocen o conocieron o Sí. que... Yo sigo creyendo que conocen, porque Ok, hay gente que conoce. Pero bueno, pues sí. eso lo dejamos todavía para un poquito más tarde. Pues sí, realmente, como decimos, todo el mundo se quedó impresionado y seguramente ustedes también lo harán como yo lo hice. Claro, En el momento cuando yo comencé a investigar al Conde Saint Germain, cuando, como lo mencionaba, cuando tenía como 17 años, pues estos videos eran, o sea, eran míticos, o sea, siempre se comentaban, pero no los podías ver, ¿no? A menos sí, que sí, los, no, bueno, no, siempre se decía que bastante. era como una leyenda, ¿no? De que sí salió Y en fíjate que todavía una... no, bueno, algunas veces no están muy comercializados. No, pero hoy lo extraordinario de esto es que hoy se puede corroborar y van a ver a Chanfrey ahí. Pero bueno, por primera vez en la historia, obviamente se había realizado una transmutación de metales exitosa en vivo y frente a miles de espectadores, en menos de 50 minutos. Obviamente, tras esa escandalosa presentación, Chanfrey se encontró en el ojo de la opinión pública y el 21 de julio de 1983 fue encontrado muerto en su auto junto a su esposa, la famosa cantante Dalida, que en Francia es súper conocida. Según la policía francesa, ambos habían inhalado los gases tóxicos del escape del auto, hasta la muerte. Mm. La causa fue determinada como un suicidio, y aquella fue la última vez que el nombre del conde de Saint Germain salió a la luz pública. Una impresionante historia. ¿No lo creen? Claro. Increíble. Mira, hablamos de una persona que incluso en algún momento lo llegó a mencionar, conoció a lo que todos conocen ahorita, ¿no? Que es la Sagrada Familia, ¿no? Lo Ok, que es sí. Jesús, Jesús, María y sí, José. sí, sí. Uno lo relacionan con que fue realmente José. Ajá, sí. Eh, no sé, hubo personas en la historia que lo consideraban como una persona mística, que nunca comía, que solamente Ajá, ok, tomaba un elixir sí. Ujú, eh, que él siempre cargaba. O sea, sí, no, nunca lo veían ingerir alimentos, simplemente él tomaba algo. sí. Y muchos lo familiarizaban con que era el elixir de la eterna juventud o de la vida Ah, eterna. ok, ok. Sí, 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 es Incluso cierto eso. él llegó algunas veces a comercializar con sus pócimas, con sus ungüentos, Ajá. y que fue realmente bien visto, ¿no? O sea, la gente lo buscaba precisamente para pedirle más de Sí, sus o sea, pócimas. algunos resultados daba porque Claro, vendía las pócimas. Sí, sí, es cierto. De hecho, establecía algunos laboratorios o pequeños laboratorios alquímicos en donde iba y sí, vendía esas pócimas e inclusive también vendía como curas hacia algunas enfermedades, ¿no? sí. Entonces, la alquimia en ese entonces, pues era un régimen bastante ignorado y bastante extenso, Sí. porque pues realmente la gente no la conocía al 100%. Y Ah, hoy eran, en día tampoco la conocemos no, al claro que 100%. no. Y bueno, podemos hablar de muchos otros alquimistas. Sin embargo, aquí lo que yo les quería, lo que tengo una teoría propia, es que quizás el conde de Saint Germain no es una persona, Ok, sino que es una logia ok, como... Ya, ya, ya. o una especie de ideología, Ok. en la cual el maestro es el conde de Saint Germain y al momento de su muerte, o al momento de su, no sé de cuánta... Ascensión, ¿no? Bueno, Sí, no, sí, ¿qué sí, haya pasado con él? sí, claro. Ajá. Brinda Enfermo. la información a su sucesor y Ok. su sucesor se hace llamar a sí mismo el conde de Conde Saint Saint Germain. Germain Ok. Está bueno. y precede por el resto de la vida hasta nuestras historias. Acabas de mencionar solo a Roberto Palazuelos. Sí, es que, o sea, Y eso es, es increíble. yo realmente en este momento creo que mi teoría a lo mejor está un poco descabellada, ¿no? No, no. Sin embargo, la sucesión llega a nuestros días. Y a lo mejor, no te voy a decir que Roberto Palazuelos sea el conde de Saint Germain, pero a lo mejor tiene conocimiento de alguien Sí.
como un alumno. Sí, es que es lo que porque de hecho, él no lo da así como que a entender directamente, pero sí dice, ah, bueno, es que a mí el conde de Saint Germain me encontró muy temprano a mi edad, ¿no? Creo que los 16 años. Fulcanelli, Hay como lo muchas cosas, mencionaste, Fulcanelli dice, yo no soy el conde de Saint Germain. ajá. Sin embargo, soy discípulo de alguien que es el conde de Saint Sí, Germain. y es lo que pasa también con Chanfrey, que dice, Exactamente. yo no soy la reencarnación del conde de Saint Germain, pero acepto el nombre de Saint Germain como si fuera un caballero o un sir o así, ¿no? Como un Quizás, título, ¿no? quizás a lo mejor si nos vamos un poco más a lo fantástico, que es hermoso, podemos imaginarnos que existe a lo mejor la longevidad eterna. Ok, ¿está bien? A lo mejor no. A lo mejor existe un alargamiento más, una vida más extensa, Ok, más allá de lo que sí, o nosotros sea, no conocemos, como ¿no? tal que no te mueras nunca, Sí, pero sí que claro. lo puedes extender un poco. Ok. Sin embargo, tus conocimientos los tienes que trasladar a alguien más. Ujú. Y yo, como te digo, el conde de Saint Germain no es una, bueno, para mí no es una persona. Ok. Yo siento que es una especie de ideología que se va pasando de generación a generación por personas que, ¿cómo decirlo? O sea, Sí, es como la masonería y todo ese tipo de cosas. sí, más o menos como, Pero un como, conocimiento más oculto. sí, como yo soy el líder de la logia, te paso a ti mi conocimiento, ahora tú eres el líder, no sé, Sí, de sí, sí, alguna sí, sí. manera, Una ¿no? sucesión, ¿no? Sí, por eso Ah. Es ya como un poco cuando se hablaba lo del priorato de Sion, ¿no? exacto. Así es un... Pero proyecto de edición es un término ya más Sí, 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 es otra enfocado. cosa, pero digamos que es así, ¿no? O sea, como Pero que ya iban es más pasando. enfocado, o sea, Ujú. ya del proyecto de edición se derivan Sí, sí, sí. otras reglas. Yo me voy más que nada como a por decir, un gran maestre, como lo que eran los templarios. Yo soy un gran maestre, pero en lugar de llamarlo el gran maestre, voy a ser conde de Saint Germain. Ok. Cuando yo muera, tú vas a ser el siguiente conde de Saint Germain. Ah, ok. Y Sí, cuando sí, una tú sucesión, mueras, sí, sí, sí. exactamente, De cuando tú título. Ajá. mueras, exactamente, más que nada es un título, Un exactamente, título, sí, es lo es que un estábamos título, comentando. es un título. Pues bueno, si digo, Eh, esto llega a Roberto Palazuelos, estaría chido que pues, le invitamos ya ahí en el estudio de Saber Sin Fin, que recuerden que a partir del próximo sábado ya estaremos transmitiendo este programa en vivo, de 4 a 5, por cierto, después del comercial. Pues bueno, igual nos gustaría hablar con él acerca del Conde Saint Germain, porque está súper interesante, créanme, yo sí me he llegado así como que a meter bueno, mucho en eso. al final, claro, claro, es una teoría propia, no quiere decir que sea realmente, ¿no? O sea, porque realmente, Sí, 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 sí. Pero estaría chido hablar con alguien que, o sea, él es, realmente es un erudito o sea, tengo que admitirlo, tengo que admitirlo, él es un erudito en este tema, o sea, realmente, o sea, me quedé impresionado. y el tema es bastante interesante. Bastante interesante, como decimos, hay varias, digo, por temas de tiempo igual ya no podemos traer así como que exactamente todo lo que las apariciones del Conde Saint Germain, pero a lo largo de la historia se comenta muchísimo. Voltaire habló de él, también Casanova y unos otros personajes más. Pero bueno, pues ahí está la historia del día de hoy. D.B. Cooper y otros personajes misteriosos. Creo que nos divertimos bastante el día de hoy. Y bueno, queremos mencionar que obviamente otro comercial. La próxima semana ya estaremos transmitiendo este programa en vivo en Saber Sin Fin. Búsquenos en las plataformas de Saber Sin Fin, sabersinfin.com, en Facebook, también en YouTube y obviamente también por esta página. Gracias por seguirnos. También bueno, vamos a estar publicando los links en nuestro Instagram. Y otra cosa también que queríamos mencionar es, bueno, no sé si sería bueno mencionar el siguiente tema del que vamos a hablar en Saber Sin Fin. ¿Qué dicen? Que nos dejen en la caja de comentarios. Ok, bueno, pero va a estar súper interesante el próximo tema. Ahí, pues, queremos empezar bien allá en Saber Sin Fin. Entonces, pues créanme que va a estar bastante interesante. Y ya no nos van a ver en este pequeño estudio que tenemos aquí, más caserón. Ya nos van a Gracias a ver. ustedes, gracias a Pues ustedes ustedes, vamos a gracias a estar ustedes. en otro formato y va a ser mucho mejor para ustedes, créanme. Vamos a seguir, obviamente no se desconecten de estas páginas. Las habituales siempre van a seguir estando alimentadas y todo eso. Y pues bueno, después podríamos hacer algunos como en vivos. Pues, digo, necesitamos de su participación también, ¿no?
para igual Claro, claro, mencionar todo claro. este tipo de situaciones. Está Sí, chido. la idea también es escucharlos, Sí. escucharlos tienen De algún, hecho, estaría chido opinar qué piensa, bueno, más bien leer qué piensan ustedes del Conde de Saint Germain, obviamente, de las realidades alternas que hablamos hace rato, del... de Tuareg y también de D.B. Cooper, si creen que es un héroe o es un villano, depende del punto de vista. Pero por favor, igual déjenos ahí en las cajas de comentarios. Está súper interesante, créanme que realidades leemos alternas todo. también, o sea, si tienen un conocimiento más extenso acerca Sí, de lo tal que es vez, teoría sí. de cuerdas, porque realmente no dimos nada de teoría de cuerdas, simplemente fue algo que nosotros Sí, lo creemos. esbozamos a como lo entendemos, Sí, pero igual claro, ustedes tienen mejor conocimiento de esto, exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, si tienen alguna ideología distinta, háganoslo saber. Sí, Realmente lo vamos a agradecer, incluso podemos hacer un debate estaría súper y bueno, interesante. Sí, invitamos a alguien, a algunos de ustedes igual, a pues ahí a Saber Sin Fin y pues, hacemos un pequeño debate, ¿no? claro, Pues bueno amigos, esto digo, sin más que agregar, no sé si tengas algo más, nos estuvo súper interesante, quiero bueno, agradecer nada más a toda la gente. agradecemos y bueno, nos vemos la próxima semana ahí en Saber Sin Fin. Muchas gracias por todo. Este fue el episodio número 12 de La Noche Paranormal, de B. Cooper y otros personajes misteriosos. Hasta La próxima. la próxima. ¿Puedes finalizar? ¿Eh? ¿Puedes finalizar? Mocos, ya no estás grabando, güey.